Bienvenidos amigos al segundo módulo del curso bimodal La estadística, una herramienta para la comprensión del mundo. En este módulo estaremos reflexionando sobre formas de representar y resumir los datos vinculados con una situación o problema que requiere de un análisis estadístico. En los videos anteriores hemos analizado diferentes aspectos que se relacionan con los datos dentro de los análisis estadísticos tradicionales, así como de estrategias para la recolección de información congruente con dichos análisis. Ha quedado claro también que el propósito de trabajar con grupos de datos obedece a la necesidad de describir sus patrones de variabilidad en busca de comprender el mensaje que ellos comunican sobre el fenómeno que los originó. Sin embargo, una vez recabados, resulta difícil comprender la información que suministran si únicamente nos concentramos en un listado de datos cuantitativos o cualitativos que hemos organizado en una base de datos. Veamos el siguiente problema. Suponga que el Instituto de Especialidades Médicas, de siglas IEM, durante el 2016 realiza un estudio para probar si el fumado de la madre durante la etapa de embarazo afecta el peso del niño al nacer. Se realizó un estudio con 120 mujeres embarazadas que residían tanto en zonas urbanas como rurales y que tendrían sus hijos en 3 de los hospitales más importantes del área capitalina. Algunas de las variables incluidas en el estudio son: hospital, que tiene 3 categorías: Hospital de la Mujer, Hospital México y Hospital San Juan de Dios. Estos son los centros que se incluyeron dentro del estudio. La residencia urbano-rural, dependiendo del lugar donde reside la madre durante su embarazo. Hombre-mujer, que corresponde al sexo del niño, que también se puede ver como masculino o femenino. Fumado de la madre, corresponde a las categorías si la madre no fumó o lo hizo relativamente poco, si la madre fumaba regularmente. Y bajo peso al nacer, que incluye las categorías de que si el niño tuvo bajo peso o no lo tuvo. Suponga que se recolecta la información y se resume en una base de datos similar a la que estamos mostrando. Como puede notarse, tiene el formato tradicional que hemos visto en videos previos. Piense en una estrategia que permita resumir esta información de manera que resulte comprensible para una persona que no es especialista en el campo de la estadística. Volviendo al reto que se nos planteó al inicio sobre resumir la información, la base de datos resulta poco práctica debido a que es un listado de números o códigos que dificulta un análisis sencillo. Supongamos que queremos resumir la variable hospital, que tiene 3 categorías. Como vimos antes, Hospital de la Mujer número 1, Hospital México número 2 y Hospital San Juan de Dios número 3. Con esta información queremos hacer un resumen de ella. Desde el punto de vista didáctico, la práctica que realizan los estudiantes desde los primeros años escolares consiste en agrupar los datos que son repetidos e ir determinando la frecuencia en cada caso. Observemos. Después de realizar este conteo, se espera que los estudiantes puedan llegar a tener resumida la información y se presente en un cuadro similar al que estamos mostrando, donde aparece el número de nacimientos en cada uno de los hospitales considerados en el estudio. Es importante que en las primeras actividades los estudiantes vayan realizando esta etapa de conteo debido a que les ayuda a asimilar el concepto de frecuencia, aunque más adelante, si se cuenta con la tecnología necesaria, se pueden utilizar herramientas tecnológicas para realizar esta labor de conteo. Aunque el cuadro permite comparar la cantidad absoluta de nacimientos entre los hospitales, muchas veces interesa también realizar una comparación relativa, es decir, comparar el peso o ponderación que tiene este valor en cada hospital en relación con el total de nacimientos observados. Esto se puede realizar determinando el porcentaje respectivo de nacimientos, tal como podemos observar en el cuadro. Este cuadro viene a cumplir el cometido de resumir la información de los datos. Se puede observar de una manera sencilla el número de nacimientos y el porcentaje correspondiente que se produjo en cada hospital. Sin embargo, con el propósito que el cuadro sea autosuficiente, de manera que el lector pueda contar con suficiente información para comprender el mensaje sin necesidad de ir a otras partes del documento a leer de qué se tratan los datos, se debe incluir otros elementos que permiten lograr este objetivo.
¿Qué significa cada uno de estos elementos? Bueno, el título debe proporcionar información suficiente para que un lector pueda comprender el mensaje que se ha resumido en el cuadro. Debe ser breve y conciso, y al menos debe incluir el tipo de dato que se está incluyendo en el cuadro, de dónde se han tomado, qué tipo de clasificación se está presentando por filas y columnas, y en qué momento o periodo se recabó esta información. El encabezamiento, por su parte, indica la información que ha sido resumida en cada columna, mientras que la columna principal indica la información que ha sido resumida en cada fila. El cuerpo constituye el contenido numérico del cuadro. Se resumen los datos correspondientes a la variable o variables consideradas. Se acostumbra a incluir los totales. En casos en que sea apropiado, se puede incluir porcentajes para visualizar la distribución relativa de los datos, sobre todo si se requiere realizar comparaciones. En casos en que se ha recurrido a información existente, se incluye una cita al pie del cuadro en donde se indica la referencia o fuente primaria o secundaria que proporcionó o recabó la información. Si la información no existía y fuera recabada por la persona o institución que elabora la representación, no es necesario citar fuente o simplemente se escribe fuente propia. La nota aclaratoria se incluye en aquellos casos en que se requiere realizar una aclaración sobre los datos, la cual pudiera ser relevante para quien vaya a leer el cuadro. Un detalle importante a destacar es que en los cuadros no se acostumbra a incluir líneas en forma de cuadrícula, sino solo líneas que separan la fila de encabezamiento y una línea de cierre del cuadro, tal cual lo podemos ver en la representación que tenemos. Si retomamos el problema original que quería investigar el Instituto de Especialidades Médicas, en el que quería determinar si el fumado en las mujeres embarazadas tenía consecuencias en el bajo peso al nacer en sus hijos, para ello se requiere hacer un nuevo conteo de datos, de manera que se relacionan las variables fumado con bajo peso al nacer, para la muestra de los 120 nacimientos. Como puede notarse, la variable fumado incluye dos categorías, 1 y 0. La variable bajo peso al nacer incluye también esas mismas dos categorías, 1 y 0. Entonces tenemos que ir realizando un conteo correspondiente a las relaciones 1, 1, 1, 0, 0, 1 o 0, 0. Y según sea esta clasificación, entonces contabilizamos la cantidad de datos en cada caso. De este modo es posible realizar el conteo completo y obtener este cuadro que incluye la distribución de todos los nacimientos junto con otros elementos que se recomiendan para el cuadro, tal cual vimos previamente. Entre las madres no fumadoras se generaron 7 niños bajos de peso, mientras que entre las fumadoras fueron 14. Sin embargo, estos datos no son comparables, debido a que los totales en cada grupo son diferentes, 78 en las madres no fumadoras contra 42 en las fumadoras, tal cual se muestra. Para realizar comparaciones entre grupos de diferente tamaño se requiere de una comparación relativa o porcentual. Es decir, entre las madres fumadoras y las no fumadoras se requiere determinar los porcentajes de niños con bajo peso y de esta manera realizar las comparaciones correspondientes. Con esta nueva información resultan evidentes las diferencias entre las madres no fumadoras durante el embarazo. Solamente el 9% de niños tuvo bajo peso, mientras que entre las madres fumadoras el porcentaje de niños con bajo peso fue del 33,3%. Esto nos revela que el porcentaje de niños con bajo peso fue más de 3 veces y media más alta entre las madres fumadoras. El resultado anterior debe leerse con mucho cuidado, porque no puede ser generalizado hacia la población, a no ser que se realice un análisis estadístico inferencial como se mencionó en videos anteriores. La conclusión debe realizarse sobre los 120 nacimientos observados en la muestra aleatoria. Cuando se requiere incluir varios cuadros en un mismo documento, se recomienda numerarlos para poder hacer referencia a cada uno de ellos. Desde el punto de vista didáctico, no solamente se debe fomentar la construcción de cuadros, sino también la interpretación de información que ha sido resumida en ellos. Según hemos anotado antes, la construcción de un cuadro no puede verse como un fin en sí mismo, sino que es un instrumento para resumir la información que comunican los datos para enfrentar la solución de un problema. En materia estadística, los cuadros constituyen una importante herramienta de representación que busca implementar este proceso dentro de las actividades de aula.
y al mismo tiempo interactuar con los restantes procesos del currículo. En el próximo video analizaremos otras formas de representación.